Dios bendiga en gran manera a todos los que nos siguen por aquí, por nuestro canal de YouTube. Les saluda este servidor, Pastor Breilin de la Cruz, y estoy por aquí de vuelta. ¿De vuelta con qué, Pastor? De vuelta con ese contenido bíblico, con ese contenido de educación, ya que había tomado una pausa por los compromisos, pero estoy aquí de vuelta para compartir un contenido que va a ser de gran bendición a tu vida. Traigo un tema que el Espíritu Santo habló a mi vida, que es un tema que es confundido por muchos creyentes, confundido por mucha gente no creyente, mucha gente que va a la iglesia, gente que no van a la iglesia. Y yo creo que este tema va a ser de gran bendición a todo el que este video le llegó. Así que ya para continuar, si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas recibir este contenido que sé que será de bendición. El tema de hoy se titula Conducta de la carne versus aptitudes demoníacas. ¿Escuchaste bien? Conducta de la carne versus aptitudes demoníacas. Este tema llegó a mi espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, dada la realidad de que muchas personas, cuando alguien hace algo incorrecto, o la mayoría de personas atribuyen esa acción incorrecta a que es algo que viene directamente de Satanás, que el Señor lo reprenda. No sé si usted ha escuchado, al igual que yo, que cuando alguien en la calle le responde a otra persona mal o tiene alguna imprudencia, mucha gente dice, pero ¿será que tiene el enemigo dentro? ¿Será que está poseído por el enemigo? El enemigo lo que hace es que aprovecha las malas aptitudes de la carne para utilizarla como acciones para hurtar, matar y destruir. Pero hay cosas que no vienen directamente del enemigo, sino que son cosas que están muy dentro de nosotros. Pero vamos a leer algunas cosas que aquí pude estar estudiando y analizando para que pueda entender más sobre este tema. Por favor, no te muevas para que pueda aprender el contenido y el estudio bíblico de hoy que Dios me mandó a compartirte. Este estudio bíblico que Dios me mandó a compartirte, titulado Conducta de la carne versus aptitudes demoníacas. Leo algo antes de entrar a la palabra de Dios. La conducta de la carne se refiere a las inclinaciones naturales de la naturaleza humana caída hacia el pecado. Conducta de la carne se refiere a las inclinaciones naturales de la naturaleza humana caída que se inclina hacia el pecado, hacia hacer cosas que a Dios no le agradan. Cuando alguien habla mentira, es una inclinación al pecado. Cuando alguien fornica, es una inclinación al pecado. Cuando alguien adultera, es una inclinación al pecado. No viene directamente de Satanás. Son obras de la carne que Satanás la utiliza para destruir matrimonio, destruir familia, destruir ministerio. En la Biblia, la carne representa la parte de la humanidad que lucha contra el Espíritu de Dios. La carne es esa lucha. La carne no es este pellejo, es una conducta reflejada en este pellejo que se revela contra la obediencia hacia Dios. La carne se asocia con los deseos egoístas, las pasiones desordenadas y comportamientos que se centran en satisfacer deseos inmediatos y pecaminosos. Estas conductas surgen de la condición humana, no de influencias eternas. Esto es, gloria a Dios, lo que se refiere a conducta de la carne versus acciones demoníacas. Oh, gloria a Dios. Base bíblica para reforzar esto que estoy hablando.
que no viene directamente de Satanás, sino de la carne, y que Satanás lo utiliza cuando nosotros le damos cabida. Gálatas 5:19. Usted que está escuchando esta enseñanza, estudio bíblico, podcast, como usted le pueda llamar, váyase a Gálatas 5:19 al versículo 21. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta. No tengo tiempo para explicar cada una de las definiciones. Eso sería en otra enseñanza, definir cada una de esas palabras. Pero usted que me va a acompañar en este recorrido de enseñanza puede estudiar junto conmigo, investigar, gloria a Dios, qué significan cada una de esas palabras. Entonces, oiga bien, el adulterio, aunque Satanás, repito, lo utiliza para dañar matrimonio, ministerio, etcétera, primero es una conducta de la carne. La fornicación, Satanás la utiliza obviamente, pero nace de la carne, nace de ti. Y lo que nace de ti, el enemigo lo utiliza. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, los pleitos y los celos. Gloria a Dios. Envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Ustedes son inteligentes. Usted sabe lo que significan estas palabras. Ahora bien, si alguien me quiere ayudar en la enseñanza y poner ahí en los comentarios, oigan lo que vamos a hacer. De todas las personas que están viendo este contenido, personas inteligentes, personas de Dios, cada uno defíname lo que significan esas palabras en los comentarios. Ayúdame a enseñar. Uno de ustedes va a definir lo que significa cada palabra. También, gloria a Dios, el libro de Romanos, capítulo 8, versos 5 al 8, dice lo siguiente referente a la conducta de la carne. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay gente que son carnales y le gusta la cosa de la carne. Aleluya. ¿Cómo así, pastor? ¿Tú no has escuchado gente o te has juntado con gente que cuando tú le hablas de orar, evaden el tema o de buscar a Dios? Tú le dices, hay que buscar de Dios. Y te dicen, mire esa muchachona, qué bonita la que pasó por ahí. Esos son gente carnales que le gustan la cosa de la carne. Tú le hablas de cosas espirituales, pero ellos ese tema no le interesa porque han alimentado tanto su carne que ya la carne lo gobierna. Son esclavos de los deseos carnales. Le gusta pecar. Pero también tú has visto gente que siempre le gusta ser conflictivo. Quieren discutir contigo, entrar en temas calurosos. Y tú le dices, no, yo no estoy en eso, yo no estoy en situaciones. Y ellos buscan la forma de entrar en pleitos, que es otra conducta de la carne. Porque se han acostumbrado tanto a pelear que el día que no pelean, la carne le motiva. Oh, gloria a Dios. Le mueve a pelear. Hay gente que no pueden pasar una semana sin pelear. Hay matrimonios que si no pelean en una semana, sienten que le hace falta algo. Porque adoptaron esa conducta de la carne y le gustan los pleitos. Le gustan la contienda. Sígame diciendo ahí, ¿qué conducta de la carne usted conoce a alguien que le gusta?
no diga el pecador, pero revela el pecado para que se identifiquen las demás personas. Le mencioné esos dos ejemplos. Y algunos dicen, no, pastor, porque la carne es débil. El que dice eso le gusta pecar y es carnal. Es un chuletú. No, pastor, porque yo no caí porque quise. Ah, pues a ti te obligaron. Te forzaron, para no usar una palabra que YouTube vaya a bloquearla. No, negativo. Usted le gusta su carnalidad y se aferró a su nivel de carnalidad. A mí no me venga con cuento. A usted le gusta su carnalidad. Ahora bien, ¿cómo distinguir la conducta de la carne? La conducta de la carne se centra en los deseos humanos desordenados. Donde hay deseos humanos desordenados, hay conducta de la carne. Hay gente que le gusta tener la habitación llena de reguero, que le molesta tener su habitación organizada. Ese es un carnal. Entonces, si los espíritus inmundos aprovechan este desorden, esta conducta de reguero, para traer miseria, para traer malicia, que vamos allá. Como el egoísmo, la gente que siempre quiere que le den la razón y siempre quiere que lo atiendan a ella, es una persona egoísta y es un deseo de la carne. Quizá no eres egoísta porque quieres, sino porque viste a tu mamá o a tu papá con esta conducta de egoísmo y has crecido en esa conducta egoísta. Quizá no es que tú quieres ser egoísta, sino que te formaron así, porque yo le voy a decir algo. La conducta de la carne es tan terrible que se va reflejando, reforzando y formando desde que eres niño. No sé si usted ha observado que hay niños que les gusta la maldad. Y cuando ven películas que el malo o el villano hace mucha maldad o cortometraje o capítulo, este tipo de niños ahí se va reflejando una persona que va a tener una conducta carnal y es una alerta a los que son padres para ir trabajando a este niño. Este tipo de niño cuando ve un villano en la película, en los muñequitos, etcétera, se familiariza con el personaje del malo y va creciendo y dice, wow, es malo. Elimina gente. Soy cuidadoso con la palabra porque estoy en una plataforma que tengo que ser cuidadoso, pero me gusta cómo lo hace. Y usted ve que el niño va agarrando cositas porque ve al villano agarrando cositas. Y esa misma cosa la quiere hacer. Por eso los padres tienen que tener cuidado con lo que dejan que su niño vea. Los padres tienen que ser cuidadosos con las cosas que le permiten a su hijo ver. Tiene que ser cuidadoso porque se va viendo esa conducta carnal de villano desde niño. Que eso no es contenido para niños, pero se da el caso y como estamos en una nación donde no hay un nivel de educación muy elevado, Dios ha puesto en mi corazón aportar un granito de arena para esos 2 o 3. Porque este no es un contenido para un público amplio. Este es un contenido para la gente que ama la enseñanza. ¿Cómo distinguir la conducta de la carne? El egoísta es un carnal que hay que trabajarle su carnalidad. Los celos no solo se dan en el matrimonio. Los celos se dan en los niños. Hay niños que cuando a su hermanito le compran algo porque se lo ganó, se ponen celosos, pelean y lo rompen. Esa es una alarma en un muchacho que se puede convertir en alguien dañino, malo. La ira. Hay niños que cuando le dan, hacen ira. O personas, porque tengo que ser cuidadoso con lo que menciono, son conductas de la carne. Estas actitudes pueden ser superadas mediante el dominio propio, que la palabra habla del dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígame ahí abajo la gente que sabe de Biblia, ¿dónde la Biblia dice eso? A través del dominio propio.
se pueden vencer esta conducta con la ayuda del Espíritu Santo. Porque hay gente que va donde los psicólogos, donde los terapeutas y sigue con conducta desagradable delante de Dios a través del arrepentimiento. Miren, hay un tipo de gente carnales que para ellos nunca ellos hacen nada malo. Ellos te hablan mal, te ofenden, te hieren, te maltratan. Y cuando tú te le quejas, ellos dicen, pero yo no hice nada malo. Yo no veo lo que yo hice malo, porque son tan carnales y han desarrollado una conducta tan carnal que para ellos el maltratar a los demás ya es algo normal. Es algo normal. Escuchen bien la gente de YouTube. Esposa que le hablan a los esposos duro, mal. Lo tratan como basura. Y después se vienen como que no hicieron nada. Esposos que le hablan a la esposa como desecho, como trapo. Porque esa es la conducta que han desarrollado de la carne. Desde papá y mamá vienen desarrollando esa conducta, ese carácter. Porque carácter es el que graba. Si tú ves a tu papá y a tu mamá maltratando, gloria a Dios, maltratándose uno al otro, peleando, eso naturalmente se va a desarrollar en ti. Pero ya que tú eres grande, ya que tú eres, gloria a Dios, un adulto, tú tienes que romper con esa maldición conductual, o como los psicólogos le llaman, esa conducta repetitiva. Tienes que romperla, porque tú no vas a querer que como tú tratas a tu esposo mal, traten a tu hija o a tu hijo. Gloria a Dios. Yo lo voy a dejar hasta ahí, esa parte, porque yo después voy a hablar de los matrimonios, los maltratos en los matrimonios, pero también los líderes que han sido maltratados y no han sanado, maltratan desde la posición de liderazgo, sea liderazgo político, sea liderazgo espiritual, liderazgo empresarial, etcétera. Pero yo me tomaría otro tiempo y sería otro tema titulado El maltratado que maltrata y que necesita sanar. Ese sería otro tema. Si ustedes quieren escuchar ese otro tema en otro capítulo, déjenmelo en los comentarios. Díganme, pastor, queremos saber ese tema. A través del arrepentimiento, tienes que reconocer que lo hiciste mal para poder cambiar la conducta carnal. Porque donde no se reconoce el problema, no se elimina ni se trabaja el problema. Y ese es el problema de mucha gente que nunca reconoce que tiene problemas. Si usted va al hospital y aunque el doctor le diga el diagnóstico que usted tiene mal y usted diga no, eso no es así, usted está equivocado. No estoy hablando de gente de fe, porque hay gente que por la fe rechaza y renuncia a las enfermedades y le funciona. Estoy hablando de gente que va de la realidad porque son egoístas, orgullosos y no les gusta aceptar esa conducta que ellos tienen mala. Gloria a Dios. Y también podemos trabajar la conducta de la carne a través del crecimiento en el Espíritu Santo. La conducta de la carne son lucha interna contra los impulsos naturales y no necesariamente involucran influencias externas o sobrenaturales. Porque hay dos tipos de manifestación espiritual. Está lo que es una influencia demoníaca y está lo que es una posesión demoníaca. Ese tema lo trabajamos hace un tiempo, pero lo vamos a trabajar con más profundidad. Hay gente que adoptó tanto una conducta carnal que le abrió una puerta a un espíritu y ya está poseído por ese espíritu y ese espíritu lo gobierna. Eso sí sucede, pero es que lo llevan a abrir puerta espiritual. Pero no necesariamente la conducta carnal son de cosas por fuera, mayormente son de cosas internas. Santiago dice que cada uno es tentado de acuerdo a lo que le atrae. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a ver brevemente, porque tengo que terminar, y mi interés en esta serie de estudios es que ustedes se queden en el video completo. Mi interés es ese. Aptitudes o acciones demoníacas. Acciones demoníacas. Las aptitudes demoníacas son influencias o inspiraciones eternas provenientes de fuerzas malignas o demoníacas. En la teología cristiana se considera que los demonios buscan alejar a las personas de Dios, causando engaño, odio, violencia, idolatría e impulso y pasión. Estas actitudes no solo son producto de la naturaleza humana,
sino que aquí sí involucran fuerzas espirituales que buscan la destrucción espiritual de la persona. Base bíblica, para que usted no crea que yo estoy inventándome esto. Base bíblica. Efesios 6:12 nos recuerda la naturaleza espiritual de esta batalla. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera Pedro 5:8 advierte o nos alerta sobre el poder maligno de Satanás. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo distinguirlas? A diferencia de la conducta de la carne, que es una lucha interna, las actitudes demoníacas son influencia, pueden ser externas, pero también puede ser interna cuando estamos poseídos. Eterna cuando son influencia de pensamiento, hacer cosas malas. Poseído cuando somos gobernados por demonios. Judas tenía una influencia demoníaca. Pensó, maquinó en entregar a Cristo, igual que Pedro. Pedro tenía un pensamiento diabólico, pero el endemoniado gadareno estaba poseído. La gente con influencia hace un papel bonito y puede durar tiempo haciéndose pasar como bueno, como gente de Dios, cuando su influencia lo lleva a hacer daño y a destruir. Esto puede ser en la familia, en la empresa, en un ministerio, en una congregación. Porque Pedro, Satanás puso un pensamiento en él y llamó a Cristo con una supuesta buena intención y le dijo, esta gente no merece que tú mueras por ellos. Son malos. Pedro le estaba hablando de una realidad, pero era un pensamiento que Satanás había puesto en la mente de Pedro, porque Pedro tenía miedo a la muerte. Y el espíritu o los demonios van a aprovechar nuestro miedo para agarrarse de eso e influenciarnos y ponernos pensamientos desde el miedo. Por eso le dijo Jesús, apártate de delante de mí, Satanás, porque no pone tu mente en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. O sea, mente, pensamiento, influencia, posesión, era lo que tenía el gadareno. El que está poseído no puede durar mucho tiempo donde hay un ungido. Se le manifiestan los demonios, se le manifiesta la malicia, pero el influenciado es peligroso porque el influenciado destruye, daña, divide y lo hace supuestamente desde la buena intención. Hay gente que cuando tú estás buscando de Dios, aferrado a Dios, se acercan a ti, pero tú vas a seguir en ese lugar. Esto, lo otro. Tú no ves lo que está sucediendo. Engañadores influenciados por Satanás. Entonces, Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 de que estemos alerta contra las influencias de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo distinguir? A diferencia de la conducta de la carne, las acciones demoníacas, es una lucha interna, gloria a Dios. Las actitudes demoníacas, que es una lucha interna, la conducta de la carne mayormente, las actitudes demoníacas pueden ser externas, a menos que no haya una posesión demoníaca. Estas actitudes pueden producir comportamientos que parecen inusuales o extremos, como la inclinación a prácticas ocultas, una rebeldía intensa hacia lo divino. Gente que dice, no me hable de Dios, yo no quiero saber de ningún Dios, Dios no existe. Y ahí hay una actitud demoníaca. Blasfemia constante, gente que aún viendo que tu ministerio manifiesta lo que Dios manifieste de Dios, saben que viene de Dios, dicen, no, eso fue que se lo inventó, es un estafador, un engañador. O una manifestación física que no responde a una causa natural. Gente que está bien contigo, tú no le hiciste nada y de repente se enoja, se precipita, se pone nervioso, te mira raro. Hay un demonio que hay que reprender. Hay un espíritu que hay que echar fuera. Gente que sin tú hacerle nada, te dejó de hablar
y te dice, no, yo te dejé de hablar porque tú te olvidaste de mí, esto, lo otro. Hay un espíritu o gente que cambia de forma inusual de repente contigo. Entonces tú tienes que tener una alerta rápido a esa persona. Hay ejemplos prácticos para que usted me pueda entender mejor. Si a usted le está gustando este video y ha llegado hasta aquí, dígame, pastor, quiero que siga hablando de estos tipos de temas. Dígamelo en los comentarios y compártalo. Comparta esto por el grupo de WhatsApp, comparta esto por Facebook, compártalo por Instagram, compártalo para que estos temas educativos lleguen a otros niveles, porque no es nada más barbaridad, noticias raras, gloria a Dios. Imaginemos a dos personas que actúan con enojo. Vamos a imaginar dos personas que actúan con enojo. Persona que experimenta el enojo constante y se enoja rápidamente cuando alguien no hace lo que ella quiere. Su ira lo lleva a gritar y ser hiriente en sus palabras. Este es un ejemplo de una conducta de la carne, pues surge de una falta de autocontrol, inteligencia emocional y de orgullo, y es un orgullo personal. No es producto de una influencia externa maligna esta. Vamos a poner ejemplos prácticos, sino de la propia naturaleza humana caída. Otro ejemplo, hablando de la conducta de la carne, muestra una actitud de odio inexplicable hacia símbolos religiosos y una tendencia a decir blasfemias eternas cuando escuchan hablar de Dios. Ahora esto es reflejo de una conducta demoníaca o acciones demoníacas. El primero, la conducta de la carne, se enoja fácil, te hiere, cuando le dicen algo que no le gusta, se irrita, sube el tono de voz, conducta de la carne. Pero el que, gloria a Dios, tiene una actitud inexplicable hacia símbolos religiosos, una tendencia a decir blasfemias eternas o extremas cuando escuchan hablar de Dios, es una persona que está endemoniado. Cuídate de esa persona porque te está dañado hasta que no se deje liberar y no entienda que está endemoniado y te puede dañar a ti. En su caso también podría experimentar una especie de repulsión hacia las escrituras o hacia aquellos que oran. Hay gente que cada vez que se está hablando del fuego se aleja, siente miedo. Préstale atención. Gloria a Dios. Si además de esta actitud tiene conducta peligrosa para sí mismo o para otro que no responde a razones, los cristianos podían considerarlo o nosotros lo consideramos y creemos en eso como una influencia demoníaca. Hay gente que cuando se deprime o deja que la depresión inunde su vida, es normal que la depresión no visite, pero no que no gobierne, quiere suicidarse. ¿No? Tengo que ser cuidadoso con la palabra. Y lo escribe. Hay demonios generacionales que hay que romper, gloria a Dios, en tu vida y hay que echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, para lidiar con la conducta de la carne, te quiero dejar algunos consejos. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mediante la oración, el estudio de la palabra y el dominio propio a través de la palabra, nosotros como creyentes, y queremos que tú seas un creyente que lo haga así, gloria a Dios, buscamos dominar la conducta de la carne. Porque la conducta de la carne, gloria a Dios, es como cuando tú vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y solo le das bici, los brazos se te van a poner como un cangrejo, pero los pies se te van a quedar finos como una varilla. Ay, santo, qué ejemplo. Nada personal con nadie. Eso mismo sucede con la carne y el espíritu. Si alimenta la carne, tú vas a ser un carnal. Si alimenta la carne, va a ser un carnal. Y la carne tuya va a estar fuerte. Por el espíritu va a estar débil. Como los piecitos finos que tienen algunos por ahí. Pero yo estoy hablando de algo espiritual para que nadie entre en enojo, ni en ira, ni contienda. Anden en el espíritu, dice Gálatas. Efesios 6, 11 al 18, léalo, que también le da, gloria a Dios, alternativa de cómo usted luchar con los deseos de la carne. Así que desde hoy,
Diga conmigo, echo fuera toda naturaleza caída en el nombre de Jesús. Echo fuera, gloria a Dios, toda conducta de la carne y le abro mi corazón y mi vida a lo que viene del Espíritu Santo de Dios. Quiero que por favor te suscribas si no te has suscrito. Gloria a Dios. Déjanos un comentario, dale me gusta a este video para que la plataforma lo comparta con más personas y nosotros poder seguir haciendo contenido como este. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te saluda este servidor, Pastor Breilin de la Cruz. Si no nos sigue en las demás plataformas, nos puedes seguir en Instagram como Pastor Breilin de la Cruz, en Facebook como Pastor Breilin de la Cruz, en TikTok y en las demás redes sociales. Dios te bendiga.